Buenas tardes. Antes de presentarnos, vamos a quitarnos los cubrebocas. Sabemos que es obligatorio el uso del cubrebocas por la contingencia. Así es. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Hay que desecharlos en un lugar, en bote de basura, para que no anden por ahí tirados por la calle. Y vamos, antes de iniciar, a ponernos un poquito de gel. Ahorita. Pues yo soy la maestra Tessy Torres. Estoy muy contenta el día de hoy porque voy a impartir la asignatura de español en primer grado de secundaria. Y más contenta estoy porque me acompaña la maestra Ivonne, que imparte la asignatura de artes. Así es. Sean todos ustedes bienvenidos aquí a su programa del Canal 28, Radio Nuevo León. Soy la maestra Ivonne Karina Suárez García y vamos a estar trabajando también con la materia de artes. Es importante reforzar las medidas de prevención del contagio del COVID-19 y una de las primeras medidas es evita lugares con mucha gente. Evita tocarte la nariz, ojos o boca. Evita el contacto con personas con síntomas de gripe o resfriado. Al estornudar o toser, cubrir la nariz con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del codo. Y la última y de las más importantes es lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o productos antibacteriales a base de alcohol. Recuerda que el tiempo de duración tiene que ser entre 20 y 40 segundos. También es importante no bajar la guardia en las medidas recomendadas por la Secretaría de Salud, como por ejemplo guardar su sana distancia y también quedarnos en casa. Voy a explicar el día de hoy el proyecto 11 correspondiente al tercer trimestre. El tema es la exposición oral. El ámbito es de estudio. Las prácticas sociales del lenguaje son intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos. El aprendizaje esperado es presenta una exposición acerca de un tema de interés general. El aprendizaje esperado en la materia de artes es visita monumentos, zonas arqueológicas o museos y observa espectáculos artísticos variados para ejercer su derecho al acceso y disfrute de los bienes culturales. Como observan, la asignatura de español está vinculada a la asignatura de artes y conforme vayamos dando la explicación, verán que también se relaciona con otras asignaturas. Y el tema a investigar y a exponer el día de hoy, tenemos dos opciones. A ver, maestra Ivonne, ¿qué tema le gustaría para el día de hoy? Pues a mí me gustaría que lo eligieran en casita, maestra. A mí me gustaría que por medio de su Facebook ahorita comenzaran a votar por alguno de los dos temas que pueden ser las 7 maravillas del mundo o bien museos. Los dos están muy interesantes, desde luego. Vamos a dar unos segundos, empiecen aquí por favor. Checamos. ¿Quién quiere museos? Escriba museos. ¿Quién quiere 7 maravillas del mundo? Y escriba 7 maravillas del mundo. A ver, ya están ahí, algunos alumnos ya están participando. Y le voy a pedir a la maestra Ivonne que vaya viendo ahí el Facebook para ver qué tema es el que tiene más votaciones, maestra. Se están enfocando más a las 7 maravillas del mundo, maestra. Las 7 maravillas del mundo, pues entonces ya ustedes lo decidieron, el tema va a ser las 7 maravillas del mundo y es un tema muy hermoso. Excelente, nos va a permitir viajar sin movernos de nuestro lugar. Pues qué interesante, yo creo que les va a encantar. Así es. Tema, la exposición oral. Si gustan, los que nos están viendo por internet o por televisión, pueden tomarle una foto y van a anotar las preguntas. Vamos a dictárselos para los radioescuchas. ¿Has expuesto un tema ante un público? ¿De qué hablaste? ¿Qué dificultades tuviste? ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Cuáles son las características de una buena exposición? ¿Qué materiales de apoyo puedes utilizar en una exposición? Voy a plantearle estas preguntas a la maestra Ivonne para que lo tomen como ejemplo en lo que pueden ustedes contestar. Recuerden, esta es la experiencia de la maestra Ivonne y ustedes van a plasmar sus respuestas con sus experiencias. A ver, maestra Ivonne, yo sé que usted es maestra y que ha dado una infinidad de temas, pero me gustaría que me platique
¿De cuál es el tema que más le ha gustado impartir? Pues en sí lo que se relaciona con las materias que yo imparto, que en este caso pues es artes, pero también me gusta mucho el español, mi especialidad. ¿Y algún tema que usted diga, este me funcionó muy bien, este me gustó? Pues hace poquito tuvimos la oportunidad de visita de los directivos y se dio muy padre la clase, fue de museos precisamente. Entonces se domina muy bien el tema, cualquiera de los dos que hayan elegido. ¿Tuvo alguna dificultad en esa exposición? No, maestra, porque pues desde luego iba bien preparada con un guión que se tiene que hacer con anticipación y pues llevaba todo mi material y justamente los alumnos estaban muy motivados con el material también. Muy bien. ¿Qué recomendaciones les pudiera usted dar a los alumnos de cuáles son las características de una buena exposición oral? Pues primero que nada que lleven dominio del tema, es una de las cosas que se tiene que investigar para evitar titubeos, o sea, plantarse a explicar el tema como debe de ser, haber investigado antes, llevar material visual o puede ser también por medio de proyecciones, si lo quieren hacer más tecnológico. Entonces, es muy importante que vayan bien seguros de lo que van a hablar. Entonces, ya tienen esas recomendaciones. ¿Por qué ustedes al final de esta clase van a poder realizar una investigación y poder hacer esa exposición oral con su familia? Entonces, ya tienen las recomendaciones que les dio la maestra Ivonne y ustedes van a contestar las respuestas con sus propias experiencias. Vamos a ocupar algunos materiales. Vamos a ocupar su libro de texto de español y también el libro de guiones tutoriales. Es necesario también el uso de diccionario para que lo tengan ahí por ahí a la mano. También pueden ocupar algunas hojas o una libreta para ir armando su carpeta de experiencias. Es muy importante eso de tener la carpeta, maestra, para que cuando lleguemos nuevamente a las clases se la mostremos a nuestros maestros y que ellos nos evalúen en base a nuestras actividades. También es necesario que tengan ahí a la mano, si quieren hacer su material, su trabajo del día de hoy más artístico, más bonito, más presentable, pues el uso de su lapicera con colores, resistol, pegamento, si lo quieren hacer más creativo. Y un dispositivo electrónico que no es obligatorio, pero les puede ayudar mucho para investigar algunos enlaces o para consultar el significado de algunas palabras. Vamos a juntar todos estos materiales para tenerlos ya listos y poder iniciar con la clase del día de hoy. El objetivo de la clase es investiga y presenta una exposición oral. Y pues hablaremos, como ya ustedes lo eligieron, sobre las 7 maravillas del mundo. Vamos a viajar de manera virtual. Vamos a iniciar con la primera actividad que se llama toma de notas. Van a ver un video que se llama cómo compartir los resultados de una investigación y vamos a leer 2 veces las preguntas para que las anoten y cuando vean el video ustedes contesten esas preguntas. Primera pregunta, ¿de qué manera se comparten los resultados de investigaciones? ¿Qué incluye un buen guión? ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? ¿Cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? ¿Cuál es la estructura de la exposición oral? ¿Qué aspectos se consideran en cada parte de la estructura de la exposición oral? ¿Cuáles son las frases que se mencionan? Vamos a repetirlas nuevamente para que las puedan anotar. ¿De qué manera se comparten los resultados de investigaciones? ¿Qué incluye un buen guión? ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? ¿Cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? ¿Cuál es la estructura de la exposición oral? ¿Qué aspectos se consideran en cada parte de la estructura de la exposición oral? ¿Y cuáles son las frases que se mencionan en el video? A continuación, vamos a hacer una actividad, la misma actividad, pero es una adecuación. Es muy importante nosotros como maestros hacer adecuaciones curriculares para los alumnos que son de apoyo, que están en una situación vulnerable. Entonces aquí tenemos la misma actividad que les dijimos anteriormente, pero son solamente 2 preguntas con 2 opciones de respuesta para nuestros alumnos de apoyo. Así es, maestra, es única y exclusivamente para los alumnos que asisten a USAER o que tienen maestra de apoyo.
En esta ocasión, pues quiero aprovechar, maestra, para saludar a nuestros alumnos de la institución, Diego, Juan Pablo, Valeria, Gabriel. Un saludo para ustedes, échenle ganas, muchachos, todo va a salir bien, los esperamos, nos vamos a ver muy pronto, no se desanimen, ánimo. Y especialmente valoro mucho a Diego, y más de lo que nosotros como maestros le podamos enseñar a Diego, él cada día nos enseña a nosotros y a sus compañeros, porque a pesar de las dificultades que tiene para ir a la escuela, siempre nos regala una sonrisa y es un ejemplo de lucha en la vida constante. Superación. Entonces, un saludo para Diego. Y pues vamos a iniciar con las preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué manera se comparten los resultados de las investigaciones? Las respuestas son pláticas informales con amigos o en redes sociales. La respuesta B, exposiciones orales y siguiendo un guión. Segunda pregunta, ¿qué tipo de texto incluye las ideas principales que se realizarán en la exposición? Respuesta A, libreta con toma de notas. Respuesta B, guión. Pueden tomarle una foto porque yo sé que es poco el tiempo para que ustedes puedan escribirlo, y yo creo que ya están listos porque vamos a ver un video. Después de esta pausa, si es que no se despeguen, estén listos porque estamos en Escuela TV. Gracias, qué bueno que continúan con nosotros, jóvenes. Es momento de tomar el papel, el lápiz, la libreta, lo que tengan ahí a la mano, para poner mucha atención y tomar las notas para la actividad 1, porque enseguida les vamos a proyectar el video que se llama ¿Cómo compartir los resultados de una investigación? Lengua materna, español primer grado. Bloque 1. 3. Hacer una pequeña investigación. ¿Cómo compartir los resultados de una investigación? La exposición oral. El día de hoy, en su programa favorito Cocina de Autor, nos acompañan en el Café de las Musas Sherlock Holmes, el famoso detective inglés, reconocido por su inteligencia, su hábil uso de la observación y el razonamiento deductivo para resolver casos difíciles. Y Kate Ward, la primera mujer detective en Estados Unidos de Norteamérica, quien descubrió el complot de 1861 en Baltimore para asesinar al presidente electo Abraham Lincoln. Con base en su experiencia, ¿de qué manera comparten los resultados de sus investigaciones? Por medio de exposiciones orales, claro. Siguiendo un guión. Un buen guión debe incluir las ideas principales de la exposición, expresadas en forma breve, con una estructura clara en la que las ideas estén organizadas y jerarquizadas. ¿Cómo preparas un buen guión para realizar una exposición oral exitosa? En realidad, eso siempre lo hizo Sir Arthur Conan Doyle por mí. Pero puedo hablarte de algunos elementos que siempre es importante considerar en una exposición oral. Lo primero es tener claro cuál es el tema sobre el que vamos a hablar y el público al que nos vamos a dirigir. No es lo mismo hablar al señor juez que a los miembros del jurado. Debemos pensar un título atractivo que sea representativo del contenido de nuestra exposición. Por ejemplo, El sabueso de los Baskerville. Este título dice a nuestra audiencia que el contenido de la exposición estará relacionado con una familia cuyo apellido es Baskerville y con un sabueso. Finalmente, hay que tener en cuenta la duración, es decir, de cuánto tiempo disponemos para nuestra exposición. Muchas gracias por tus consejos. Puedes continuar con tu investigación. Kate Ward, ¿nos puedes explicar cuáles son los pasos a seguir para preparar una exposición oral? Claro, primero debemos recopilar información del tema elegido. Al hablar en público, debemos tener información actual y verdadera. Por eso es importante acudir a fuentes confiables.
Después debemos elaborar un guión. Es importante incluir recursos de apoyo, es decir, todos aquellos elementos que faciliten nuestra exposición. En la exposición oral debemos usar un lenguaje comprensible para nuestra audiencia y es importante utilizar la terminología propia del tema. Sherlock Holmes, tú que eres tan observador, ¿has descubierto si se utiliza algún patrón que ayude a organizar las ideas para una exposición oral? Elemental, mi querido narrador. Desde Aristóteles los discursos se estructuraban en 3 bloques. Introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se saluda al público, se busca llamar su atención, se presenta el tema principal y los objetivos de la exposición. Durante el desarrollo se enuncia la idea principal, se exponen las ideas secundarias y se aportan argumentos que justifiquen las afirmaciones presentadas en la exposición. Por último, en la conclusión, el ponente debe hacer un resumen de lo expuesto, que esté de acuerdo con la idea que fue el hilo conductor, agradecer al público presente y, en caso de ser posible, invitarlo a participar en una sesión de preguntas y respuestas. Muy bien, qué buena exposición oral hicieron. Felicidades a ambos. Muchas gracias, señor narrador. Usamos nuestros guiones. Kate Ward, me gustaría que nos regalaras algún pensamiento que inspire a los alumnos para realizar sus exposiciones orales. Claro, con gusto. La peor lucha es la que no se hace, dijo Karl Marx. ¿Y tú, Sherlock Holmes? ¿Con qué frase cerrarías tu participación en el programa de hoy? Con una frase mía: las cosas deben hacerse decentemente y con orden. Por hoy nos despedimos de su programa. ¡Hasta la próxima! Muy bien, yo creo que les quedó más claro todo el proceso para investigar y para hacer una exposición oral. Y como decía la frase, pues hay que llevar un orden. Y uno de esos órdenes que nos manejó ahí el video es hacer un guión. El guión, ahí vamos a llevar un orden para saber qué subtemas vamos a manejar y el contenido y en qué momento. También algo muy importante es tener los 3 momentos bien diseñados, en la introducción, el desarrollo y lo que vendría a ser la conclusión al final. Tomemos en cuenta que dentro de la introducción, pues podría ser la presentación, maestra, de los que van a participar en la exposición o de uno mismo. En el desarrollo, pues ya se darían las pautas de los temas y se daría inicio a los temas ya investigados. Quiero pensar que ahorita estamos nosotros en esta exposición oral en el desarrollo, ¿verdad? Así es. Y terminaríamos con la conclusión, donde comenzarían ya las preguntas y respuestas que se haya tenido alguna duda, por ejemplo. Continuamos con un mapa conceptual que se llama Características de la exposición oral. Aquí hay 3 momentos que tenemos que hacer antes de la exposición oral, durante la exposición oral y al finalizar la exposición oral. ¿Qué se tiene que hacer, maestra Ivonne, antes de la exposición oral? Pues antes, elaborar el guión y tener a la mano también los recursos gráficos, muy importante. ¿Y durante la exposición oral? Pues mucho tiene que ver el uso de la voz, también los movimientos corporales, expresar y conectar las ideas lógicamente también. ¿Y al finalizar la exposición oral? También durante la exposición es también muy importante, maestra, escuchar con interés y respeto todos los comentarios de los participantes y sobre todo también, si se requiere, tomar notas. ¿Y ya al finalizar? Ahí tendríamos que hacer y responder las preguntas. Entonces aquí ya tenemos todo el proceso, ¿verdad? Lo tenemos de una manera muy sintetizada. Así es. Continuamos con la elaboración de un guión. Un guión, primero, vamos a ver cuál es el concepto. Es un texto que muestra de manera ordenada los aspectos más importantes del tema que se presentará. También tenemos que tomar en cuenta las ventajas que se tiene con el guión. También es conseguir sin contratiempos que el público entienda lo que expone. Aquí debemos evitar olvidar el orden en que se presentan los aspectos del tema o dar información irrelevante.
También tenemos que limitarnos a hacer la exposición oral en un tiempo establecido. Y la utilidad de un guión es ensayar lo que se dirá en la presentación, evitar olvidar lo importante y exponer las ideas en un orden lógico. El guión de la exposición es un recurso de apoyo. No se trata de un texto que haya que memorizar o leer. Es importante dominar el tema que se tratará y darlo a conocer a la audiencia. Yo aquí, por ejemplo, maestra, tengo a la mano lo que podríamos utilizar de guión. Muy claramente lo dijimos que no se debe de aprender de memoria el texto que vayamos a decir. Podemos utilizar papeletas donde traigamos apuntada la información más relevante. Así como estas, nos pueden servir muchísimo. Y te sirven mucho para organizar toda la información y que no se te vaya a olvidar ningún subtema o ningún aspecto relevante que tú vayas a explicar con tu tema de investigación. Aquí está. Vamos a mostrar una tabla comparativa de las partes básicas de un guión. Son 3 partes que ya les había mencionado la maestra Ivonne cuando explicó lo del video. La introducción, el desarrollo y las conclusiones. En la introducción se realiza la presentación del expositor con el propósito y el tema de la exposición. Dentro del desarrollo, aquí estaría la información relevante y se exponen ordenada y ampliamente los diversos aspectos del tema. Y finalmente en las conclusiones se presentan los resultados más importantes de la investigación y se resume el contenido de la exposición. Por supuesto, se da el agradecimiento al público por su atención. Algo bien importante, maestra, es siempre tener la seguridad y no sentir nervios. Es bien importante que pararse en público y hablar. Si uno se equivoca, pues no pasa nada, lo volvemos a decir, lo corregimos, tenemos esa oportunidad, porque pues no somos expertos. Claro, ¿verdad? Y yo creo que esa seguridad te la da el dominio del tema. ¿Qué tanto investigaste sobre el tema? Te quedas más tranquilo porque lo vas a poder explicar. Así es. Tenemos aquí otra tabla comparativa con los apoyos gráficos. ¿Me los puede ayudar a explicarlos, maestra Ivonne? Claro, tenemos el uso de carteles, ahí tenemos uno, de hecho está hablando de las maravillas del mundo. Tenemos también el uso de diapositivas, como les dije, si lo queremos hacer de forma más digital. Ahí tenemos también el uso de gráficas, muy importante para ampliar nuestra información. Ahí tenemos una de pastel, de barras, de árbol, etcétera. También las fotografías son muy útiles, sobre todo en este tema, maestra, Sí. que vamos a ver ahorita. Y los organizadores gráficos. También podemos utilizar, como dijo la maestra Ivonne, algunos organizadores gráficos y tenemos aquí un esquema con los principales. Yo creo que ya los han utilizado ustedes en las diferentes asignaturas. Tenemos el de araña, mapa conceptual, la tabla, cuadro sinóptico y esquema. Araña, para los radioescucha. Tenemos ahí 5 círculos, uno en el centro y 4 alrededor. Se utilizan ideas centrales secundarias, conceptos básicos y palabras claves. Abrevia información de forma ordenada y conecta a través de un esquema que asemeja el cuerpo de una araña, por lo tanto, este nombre. Tenemos también el mapa conceptual. Ahí tenemos enlazados 3 recuadros y sirve para localizar ideas principales, también poner palabras clave. Las ideas o conceptos van encerrados en círculos o rectángulos y la conexión se establece mediante líneas o flechas. Tenemos después una tabla. Son 9 recuadros organizados en 3 columnas y 3 filas. Se ordenan de manera estratégica los contenidos temáticos bajo una determinada clasificación. Se organizan mediante columnas y filas datos que se relacionan entre sí. Tenemos el cuadro sinóptico. Esto es muy útil, maestra, también. Es el uso de llaves lo que más lo relacionamos. Se seleccionan ideas relevantes. Incluye, como les digo, las llaves correspondientes a las subdivisiones del tema. Y finalmente tenemos un esquema. Aquí la imagen está representado por 6 recuadros. Dice, se utilizan palabras claves, textos y elementos que resumen las ideas de lo general a lo particular. Contienen flechas, cuadros, círculos y rectángulos. Entonces, todos estos organizadores gráficos los pueden utilizar ustedes
para apoyar sus exposiciones orales. Durante la exposición oral, que es en el momento que estamos la maestra Ivonne y yo. Aquí tenemos un listado y una tabla para los expositores. Dice, uso de la voz y el cuerpo. Voz con un volumen adecuado, variar el tono y reflejar mucha tranquilidad. Movimientos corporales mesurados, mover las manos, emplear gestos y dar algunos pasos. Maestra, me gustaría que investigaran mesurados antes de irnos a corte comercial. En su diccionario, es momento de usarlo. Por favor, vayan a su diccionario y busquen esa palabrita, por favor. Regresando la vemos. Busquen la palabra mesurados en el diccionario y no se muevan porque estamos en Escuela TV. Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Acabamos de iniciar con nuestra señal de televisión. Esto va a estar disponible en su plataforma de Facebook o en YouTube. Les saludo, mi nombre es Ivonne Karina Suárez García. Estoy con todos ustedes nuevamente con el tema de artes y español ligados. Maestra Tessy. Yo también estoy muy contenta el día de hoy. Mi nombre es Tessy Torres y imparto la asignatura de español en primer grado de secundaria. Y agradecemos mucho el apoyo de la maestra Laura Villarreal con la lengua de señas. Y vamos a continuar. Estábamos explicando el listado y la tabla de expositores. Vamos a ver el uso de la voz y el cuerpo. La voz debe de ser con un volumen adecuado. Hay que variar el tono y reflejar mucha tranquilidad. Los movimientos corporales deben de ser mesurados. Mover las manos, emplear gestos y dar algunos pequeños pasos cuando nosotros estamos explicando nuestra clase. Maestra, quedamos de investigar la palabra mesurado. Espero que ya tengan ahí su respuesta, buscado de diccionario el significado. Yo creo que ya lo tienen. Muy bien, continuamos con expresar y conectar las ideas. Expresar con lenguaje y estilo propios. También se pueden usar tarjetas o notas breves. Hacer uso de la paráfrasis, resúmenes, establecer relaciones entre conceptos y dar ejemplos y el uso de conectores. También es muy importante el contacto visual y el lenguaje formal. Vamos a ver una tabla donde se presentan algunos conectores y el momento en que los pueden utilizar. Para introducir la información se pueden utilizar los siguientes conectores. En primer lugar, para empezar, como punto de partida e inicialmente. Para concluir, se puede utilizar por último, finalmente, para cerrar, en último lugar, para terminar, etc. Para destacar la información se pueden utilizar principalmente, para destacar, dada la importancia de, el punto más relevante de, lo fundamental de es. Y para introducir una explicación, un ejemplo o ampliar una idea, se utiliza, es decir, esto es, mejor dicho, o sea, un ejemplo de esto es, en otras palabras, dicho de otra manera, etc. Es bien importante utilizar estos conectores tanto al escribir como para hablar, en este caso, en nuestra exposición oral. Es bien importante para poder conectar las ideas. Maestra, tengan a la mano esa tablita porque no nada más para una exposición oral, sino para cualquier redacción que se desee hacer. Vamos a continuar con un esquema de los receptores. Tenemos ahí algunas recomendaciones. Los receptores deben de escuchar con interés y con respeto. Deben de guardar silencio y poner atención. Y hay que evitar bostezar, usar el teléfono o platicar. También es necesario y se puede hacer tomar notas, registrar esas notas que sean breves y elaborar también esquemas se puede. Maestra, por ahí escuché también que el tener los brazos cruzados en una exposición también no se debe de hacer. Tampoco estar distraído con el celular, como usted lo dijo, ese tipo de cosas, pues
como que es una falta de respeto para las personas que están exponiendo. Y también es muy típico ver algunos alumnos o algunos receptores de alguna conferencia que están viendo la hora. Entonces eso como que te hace pensar que no están interesados en el tema, ¿verdad? Así es. Entonces hay que tratar de evitarlo en la medida de lo posible. Vamos a continuar con, al finalizar la exposición, tenemos un cuadro comparativo con algunas recomendaciones de cómo hacer y cómo responder las preguntas. Las preguntas deben de ser claras y breves. Y las preguntas deben de hacerse con la finalidad de aclarar dudas u obtener más datos sobre el tema. En cuanto a las respuestas, deben de ser también claras y breves y dar respaldos por la investigación. Lo que estemos respondiendo, los datos tienen que estar respaldados por la explicación y la investigación correcta. ¿Y qué le parece la imagen, maestra Ivonne? Muy bonita, ahí vemos unos niños que están levantando la mano, que es también muy importante para tomar en cuenta el respeto a la hora de hablar en una exposición. Ahí una de ellas está diciendo, ¿por qué se llama Maravillas del Mundo? Ahora que nos vamos a enfocar al tema de Maravillas del Mundo. La otra niña también está ahí diciendo, ¿cuáles son las 7 maravillas antiguas? También lo vamos a tocar ese tema. Y la otra, ¿cuáles son las 7 maravillas modernas? Muy bonita la imagen, maestra. A continuación vamos a proyectar una rúbrica que es la que les va a servir para que ustedes puedan evaluar su exposición oral. Vamos a explicarles, la rúbrica tiene 2 aspectos de evaluación. Podemos considerar como bien y le asignamos 1.25 o regular y le asignamos 1 punto. Hay varios aspectos que hay que evaluar. Si los contabilizamos, son 8 aspectos. Si sumamos y todo nos sale bien, va a dar un total de 10, que sería la calificación. Si todo fuera regular, pues nos va a dar un total de 8. Pero vamos a pedirle ayuda a algún familiar, puede ser el padre, la madre o algún hermano mayor que te pueda evaluar cuando tú realices tu exposición oral. Primer aspecto, vamos a evaluar el conocimiento del tema. Como número 2, exposición completa del tema, que hayas tomado en cuenta la introducción, el desarrollo y las conclusiones. Tercer aspecto, uso de material visual relacionado con el tema. Información clara sobre los diversos aspectos del tema. Tono y volumen de voz adecuados. ¿El público escuchaba bien y estaba interesado? El expositor solo empleó sus notas o diapositivas como apoyo. Durante la exposición se usó un lenguaje formal y se emplearon los conectores. Y el último rubro, el expositor cuidó su postura, sus gestos y ademanes, así como su imagen personal. Es importante que si tú asignas una calificación de regular, en la columna de comentarios para mejorar, escriba las recomendaciones o sugerencias para que pueda mejorar ese aspecto. Sabemos que no son expertos, pero tenemos que intentarlo. Ánimo a buscar el tema y a prepararse muy bien con esta tabla de indicadores para que puedan lograr la excelencia que sería el 10. Y ahora sí, vamos a hacer un ejemplo con el tema que ustedes decidieron, que son de las 7 maravillas del mundo. En su libro de guiones didácticos tutoriales, en la página 25, tienen ustedes unos recuadros. Aquí lo hicimos en forma de una araña. Van ustedes del tema que ustedes decidieron, del tema que a ustedes les interesa, que sea diferente al de las 7 maravillas, porque ese es el ejemplo que nosotros les estamos dando. Van a plantearse algunas preguntas. ¿Cuál sería la primera pregunta, maestra Ivonne? La primera es, ¿por qué se llama Maravillas del Mundo? Segunda pregunta, ¿cuáles son las 7 maravillas antiguas? La que sigue, ¿cuáles son las 7 maravillas modernas? Y la última pregunta, ¿cuáles son los aspectos más importantes de cada maravilla? Esas son las preguntas que nos planteamos para investigar, para ir a buscar en diferentes fuentes de información, para poder tener mejor dominio del tema y poder explicar sobre las 7 maravillas del mundo. Tenemos otra actividad, la actividad 3 es un cuadro comparativo. Aquí tenemos los de libros, se pueden apoyar en el libro de guiones didácticos tutoriales en la página 26. Vienen 3 recuadros. En el primer recuadro dice organización.
Ahí van a organizar de una manera de lo más general a lo más específico las preguntas que ustedes se plantearon. También pueden hacer uso de libros, estampas, periódicos, revistas, bien, medios electrónicos también. Y en el tercer recuadro, donde dice internet, van a escribir las páginas que van a consultar. Recuerden que las fuentes deben de ser confiables. Y aquí les tenemos algunas recomendaciones. Las páginas que terminan en .gov son confiables porque son de gobierno. Las que terminan en .edu son de instituciones educativas. Y las que terminan en .org son de organizaciones oficiales. Entonces pueden confiar en el tipo de información que contienen. Vamos a hacer otra actividad, es una tabla comparativa en base a un video que se llama Las 7 maravillas del mundo antiguo y moderno. Y qué mejor que la maestra Ivonne, que imparte arte, que nos explique lo que van a hacer en esta actividad. Muy bien, ahí tenemos, para los que nos escuchan en radio, un cuadro comparativo. En un lado se anunciarán las maravillas antiguas y del otro lado las maravillas modernas. Pongan una división y van a tener que poner muchísima atención en el video. Pero yo quiero primero contarles algo como preámbulo sobre las maravillas antiguas. Las maravillas antiguas ya solo queda una, maestra, porque fueron hechas tan tiempo atrás que ya solo queda la pirámide de Giza. Pero se sometió a votación de las maravillas modernas para elegir y que todo el mundo pudiera elegir las maravillas modernas. Hasta yo voté, maestra, de hecho. Yo también voté. ¿Sí? En el 2007, ¿verdad? Fue por ahí, por ese año, así es. Y fue la UNESCO la que propuso esa votación. Sí, sí, se podía votar incluso varias veces. Yo creo que muchos de los padres de familia, de nuestros estudiantes, de todo Nuevo León y de otros estados, también participaron en esa votación y pudieron decidir cuáles son las 7 maravillas actuales, ¿verdad? Las actuales, así es. Entonces yo no les quiero platicar tanto porque mejor quiero que pongan mucha atención en el video y tomen ahí sus notas para poder realizar el cuadro comparativo que les pedí. Por lo pronto vamos a hacer una pausa y regresando les proyectamos el video para que no se vaya. Seguimos en Escuela TV. Muy bien, pues a lo más bonito, maestra, a ver el video, ¿qué le parece? Ya estoy lista, pero antes de pasar al video quiero hacer una corrección. La evaluación que recomendamos no es una rúbrica, es una escala estimativa porque estamos asignando un valor. Y pues como dice la maestra Ivonne, vamos a lo más interesante para que den un viaje por el mundo a través del video. Pongan mucha atención. Las 7 maravillas del mundo no será un término desconocido para la mayoría, pero hay que saber que existen 2 listas con distintas construcciones una de la otra. En primer lugar, nos encontramos con las 7 maravillas del mundo antiguo, que originalmente fueron descritas y seleccionadas por los griegos. Para ellos, el número 7 representaba de cierta manera la perfección. Esta lista comprende construcciones de las cuales lastimosamente solo queda una en pie. Por otro lado, tenemos las 7 maravillas del mundo moderno, que fueron seleccionadas por un comité de la UNESCO y a través de una votación a nivel global en el año 2007. Mismo concurso que ciertamente es imparcial, pues las construcciones fueron votadas por nacionalismos y no por criterio científico. Incluso no hubo medidas para impedir que las personas votaran varias veces. Aún así resulta satisfactorio reconocer estas construcciones. Veamos cuáles son con una breve descripción y también quiero aclarar que la manera de aparecer una detrás de la otra no significa que sea más bella o importante, pues las 7 de cada lista tienen la misma importancia que la anterior o la posterior. El templo de Artemisa fue edificado alrededor del 550 a.C. en lo que hoy es Turquía, en honor a la reina del mismo nombre. El majestuoso templo sufriría primero un incendio y después sería destruido. Hoy solo queda un poco de lo que fue aquella importante construcción. La Gran Pirámide de Giza. Esta es la única construcción de la lista que se encuentra en pie. Construida por los egipcios, se cree que fue la estructura más alta de la humanidad por varios siglos.
Esta sorprendente estructura lleva más de 4000 años en pie. Coloso de Rodas. Fue una gigantesca efigie ubicada en la isla de Rodas y terminada en el año 392 a.C. Su altura se calcula en 32 metros y representaba al dios griego Helios. Se cree que esta pereció a causa de un terremoto. Jardines colgantes de Babilonia. Se dice que estos jardines estarían ubicados en Mesopotamia a orillas de un río en el 600 a.C. Según la leyenda se levantaron para complacer a la esposa del rey de Babilonia, pero en la actualidad la ciencia ha dudado mucho su existencia, pues las pruebas de su existencia son casi nulas. El faro de Alejandría. Esta construcción tuvo un uso práctico ya que guiaba a las embarcaciones a la ciudad. Fue erigido en el año 285 y 247 a.C. El elevado estimado de la edificación es de 117 metros. Esta construcción sucumbiría a un terremoto en el siglo XIV de nuestra era. Mausoleo de Halicarnaso. Levantada por orden del rey Mausolo, de aquí el nombre mausoleo hoy en nuestros días, en honor a su esposa fallecida. Fue una tumba de gran vistosidad y exquisita arquitectura que causó gran admiración. Esta construcción se calcula duró desde el 350 a.C. cuando fue terminada hasta el siglo XV de nuestra era, cuando su material fue usado para otra construcción. Estatua de Zeus, esculpida en marfil, bañada en oro, adornada con piedras preciosas y con 12 metros de altura, sin duda sería una obra con especial atracción. Esta nos mostraba al famoso Zeus con un cetro en una mano y en la otra una pequeña representación de la diosa de la victoria, Nike. Se cree que esta estatua fue edificada alrededor del 430 a.C. y ordenada a destruir casi 800 años después, cuando ya se profesaba otra religión. Ciudad de Petra. Construida en el siglo VII a.C. en lo que actualmente es Jordania. Se trata de una imponente ciudad que literalmente fue tallada en las rocas. Se sabe que en sus mejores años formó parte de una importante ruta comercial. Gran Muralla China. La ya legendaria fortificación se levantó para proteger al imperio chino de los ataques mongoles. Actualmente se calcula que solo queda el 30% de aquella antigua muralla. Su construcción data del siglo V a.C. Machu Picchu. La reconocida área cultural inca en la montaña, ubicada en lo que actualmente es Perú. Estas edificaciones se encuentran muy bien conservadas, a pesar del clima y las hostilidades a las que se enfrentan. La ciudad se cree fue construida en el siglo XV por los incas, que lograron formar un imperio muy impresionante. Aún se especula la razón por la que fue edificada, pues esta no se tiene muy clara. Cristo Redentor. La gigantesca representación del Nazareno es la construcción más reciente de ambas listas. De hecho, apenas cumplirá 88 años de levantamiento y se ubica en Brasil sobre el Cerro de Corcovado. El Coliseo. Representado en decenas de películas, este gigante de piedra fue construido en el primer siglo de nuestra era para entretener a las masas de la antigua Roma. Se estima que hasta 50.000 espectadores podrían entrar en esta edificación. Chichén Itzá. Una amplia zona arqueológica erigida por los mayas en el siglo VI de nuestra era. Esta ciudad fue el corazón de esta civilización por un tiempo y contó con diferentes construcciones en la que se destaca la pirámide de Kukulcán, una de las construcciones más impresionantes de Mesoamérica. Taj Mahal. Esta brillante edificación de mármol fue levantada en los años 1600 de esta era por el Imperio Mogol. Se dice que el emperador lo construyó como un mausoleo y recuerdo para su esposa fallecida. Entre las dos listas conocimos 14 construcciones, de las cuales existen 8 aún en pie. El resto solo se sabe por escritos. Estoy segura que les gustó mucho el video y que pudieron disfrutar de todas estas maravillas del mundo, tanto de las antiguas como de las modernas. Y aquí vamos a continuar con un acróstico.
Ya sabemos la habilidad que tiene la maestra Ivonne para poder realizar escritos, para poder redactar, y tenemos un acróstico, y qué mejor ella para que nos explique qué es un acróstico. Maestra, pues hay que descifrar ahí lo que se anuncia en las letras iniciales de cada renglón. Un acróstico es un recurso muy viable, como por ejemplo para terminar de dar una explicación. Digamos que estamos entrando en la fase de la conclusión de nuestra exposición, y este podría ser un apoyo gráfico muy útil si lo que queremos es dar por terminada la explicación. Y aquí se resume, yo creo que todo lo que se dijo en el video. Así es. Tenemos ahí, como lo observan y lo mencionó la maestra Ivonne en azul, dice, las actuales maravillas del mundo. Y voy a dar inicio a la lectura. La única maravilla antigua a la que haremos mención se sitúa en Egipto. Alta pirámide llamada Giza, construida por Keops el faraón. Taj Mahal, gran palacio hindú, un monumento de arte musulmán, arquitectura islámica, persa, india y turca. Lo consideran también patrimonio de la humanidad. En Perú se ubica la siguiente maravilla. Significa Monte Viejo en quechua. Me refiero a Machu Picchu, ciudadela de gran paisaje, arquitectura del Cusco, región sagrada de los incas. Arqueológicas y bellas son sus montañas. Valientes gladiadores y fieras de espectáculo irradiaban el esplendor y poderío romano, lugar transformado en fortaleza. Les hablo del Coliseo romano. Asentamiento maya de la península de Yucatán. Su nombre, la pirámide de Chichén Itzá, de gran orgullo nacional. El Cristo Redentor, gran reliquia de Brasil. Los brazos abiertos tiene el gran creador. Mi admiración a la Gran Muralla China, un gran símbolo de ingenio y voluntad. No olvidemos a Petra, donde el desierto Jordán impera, octava maravilla a nivel mundial. Y como podemos observar, tenemos aquí un resumen de todo el tema de las 7 maravillas del mundo. Lo que pudieron ustedes observar en el video se concreta en este acróstico. Y la tarea, tenemos la tarea, van a investigar sobre un tema de su interés y realizar una exposición oral. Van a elegir un tema de interés. Buscar y seleccionar información sobre el tema. Escribir los resultados de la investigación. Hacer un guión que sirva de guía para la exposición del tema. Hacer resúmenes u organizadores gráficos con la información que se desarrollará. Elaborar diapositivas u otros materiales para que la exposición sea más interesante. Exponer el tema investigado a la familia. Responder a las preguntas planteadas. Y evaluar la exposición oral del tema mediante la escala estimativa. Y por último, pueden complementar el tema del día de hoy. Tómenle una foto a la pantalla porque pueden hacer una visita virtual a las maravillas del mundo moderno. Tenemos ahí el primer enlace que te relaciona con las diferentes páginas. Ahí está cada una de las páginas, ustedes lo pueden consultar y pueden hacer una vista 360 grados. Creo que les va a servir bastante la información, ¿verdad, maestra Ivonne? Así es, y pues maestra, es hora de despedirnos, no sin antes agradecer la colaboración de nuestro grupo de maestros de la institución, al maestro, nuestro director, Carlos Orozco Márquez, al maestro Juan Antonio Serna, que muy amablemente nos han colaborado demasiado para que esta clase se lleve a cabo. Y la maestra Claudia Navarro, también, la maestra de apoyo. Un saludo para todo el personal de docencia, también de ahí de la secundaria 11. Y todos nuestros alumnos, que ahora todos los alumnos de Nuevo León son nuestros alumnos. Y exalumnos. Muchas gracias. Esto fue Escuela TV. Los esperamos el día de mañana.